En 2 Corintios, capítulo 8, como les dije, vamos a leer el versículo 1 y 2, y el 3 y 4. Entonces, vemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Veamos entonces el versículo 3, 4, ¿sí? Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Yo voy a leer como siempre, yo acostumbro a leer, hermano, ¿no? Manténganse en lo mismo. Yo en otra versión, en la versión internacional, dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo no soy un hermano, un pastor que predica el Evangelio de la prosperidad. No me gusta, no la haré. Dios me libre de eso, absolutamente. No me agrada, me molesta, me incomoda, y no es bíblico el Evangelio y la prosperidad. Pero sí hablo como trato de imitar lo que Pablo hace, y eso hago, y me siento contento con la iglesia. Y es necesario hablarle esto, porque son muy poquitos, pero ha habido abundancia y me estoy asustando. Faltan hermanos para bendecir. De verdad que es como ustedes, como lo de Macedonia, como los hermanos de Macedonia. Entonces, Dios puso este sentir, y de verdad que es una bendición. Y también en sus hogares lo van a ver, de alguna manera, tarde o temprano, van a ver manifiesto eso, sin lugar a dudas, el Señor lo hace. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8 y 9, dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. El 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor enriquece con la pobreza, primero espiritualmente, primero, como dice la Escritura, buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces sabe el Señor eso. Esta versión dice: no es que esté dándole órdenes, dice el apóstol Pablo. Así le dice a la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo dice: no es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás.
Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, de nosotros, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amén. Así es. Amén. En todo. Nada va a faltar en abundancia. Tendrá el Señor. Como dije anteriormente, en este capítulo, Pablo estimula a la iglesia de los Corintios a la generosidad, aconsejando lo valioso y maravilloso que es esto para nuestros días y para nuestro Dios. Porque dice él, no es que esté dándoles órdenes, no, por eso él asevera, el apóstol Pablo. Sin embargo, este maravilloso hecho y gesto, que yo no veía, como dije anteriormente, dije, Señor, sí, es lindo hacer lo que se está haciendo, y no sabe uno el día de mañana, no lo sabemos, absolutamente, hermano. Dios sabe cuándo estaremos en ese momento, todo. Sin lugar a duda, a veces algunos hermanos ni siquiera perciben, ni se dan cuenta de la situación de algunos hermanos. Y por eso es importante que la iglesia tenga discernimiento, discernir. Y uno se da cuenta a veces que los hermanos a veces no quieren dar indicaciones o decir lo que están pasando, porque las apariencias a veces engañan a veces, y no sabe uno el dolor o lo que está viviendo aquí el hermano. Y por eso es lindo yo cuando veo y pongo ese sentir en mi corazón, y aunque los demás piensen lo que piensen, no importa. Dice que el Espíritu Santo guiará toda verdad y justicia, y no se equivoca. Amén. Y me da una alegría cuando veo eso, porque Dios confirma. Y yo, en ese sentido, gloria al Señor, y hágalo usted también, en las cosas espirituales, cuando lo guía el Espíritu Santo, sea como aquellos caballos de carrera que les ponen aquí y la meta está adelante. Si Dios le guía el Espíritu Santo, lo va a guiar y verán la victoria y se van a sentir muy bien de hacerlo, de obedecer a Dios. En este sentido, Pablo usa este ejemplo a los corintios, poniéndolo como ejemplo de los de Macedonia, que era una iglesia pobre, muchas iglesias en Macedonia, y le habla a los corintios. Usa este ejemplo hablando de la iglesia de Macedonia, que esta iglesia estaba ubicada en el norte de Grecia, estaban la parte sur, que era llamada Acaya, sector, y la ciudad de Corinto estaba ubicada en la región de Acaya. Este grupo, este ejemplo que vio Pablo en las iglesias de Macedonia, que comprendían muchas ciudades en Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea. Pablo les cuenta a los corintios, como leíamos, cómo los hermanos cristianos, los primeros hermanos de Macedonia, de esas iglesias, aunque estaban pasando por momentos grandes, pruebas, dice la Biblia, estaban pasando por grandes momentos de prueba, tribulaciones, todo el mundo tiene. Es como cuando a veces conversamos y estamos pasando un momento difícil nuestro, y cuando el hermano nos cuenta algo de la situación de otro hermano o de él, nos dice, Señor, no es nada lo que tengo yo. Hermano, yo voy a orar por ti inmediatamente, y seguro. Y uno se da problema con lo que está viviendo. Y al escuchar al hermano, dije, oh Señor, qué terrible, ten misericordia de mí. Pero hay que actuar. Y aparte de orar, si dentro de lo que uno pueda, hay que hacerlo. Y urgente.
Yo viví ese periodo, hermano. No me quiero jactar de eso, pero sí les puedo decir que vivimos juntos. No había ni un hermano. Quizás un plan, un propósito de amén, gloria a Dios. Pero no había nadie que se acercara a uno a decirle, hermano, voy a orar por ti, por ustedes, o llevar algo. Entonces, no había seguimiento, cada uno preocupado de lo suyo. Y uno necesita a veces una palabra de aliento, una oración. Y no había nadie en ese momento. Y hermanos que están en situaciones, dicen, bien. A veces algunos le dicen, voy a orar por ti, pero también necesitan uno bendición para poder alimentar a la familia. Necesita eso. Y el hermano que hay y no lo hacen. Entonces el apóstol Pablo habla de eso, de la necesidad. Y le da como ejemplo que eran los macedonios. Dice que eran hermanos nuestros. Y aunque estamos pasando momentos de pruebas, tribulaciones y profunda pobreza, dice la Biblia. ¿Qué, hermano? Dieron generosamente, abundaron en riqueza de su generosidad, riqueza, ganan riqueza de lo generoso, lo que haya sido. Este ejemplo de generosidad cristiana de los hermanos de Macedonia llevó a Pablo a motivar a los hermanos de la iglesia de Corinto. Por eso les dice él. Como dice aquí, dice en el versículo 1 del capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza y generosidad. Era tanto gozo y el amor por sus hermanos, primeramente por el Señor, que hicieron obra a ellos. Este ejemplo de generosidad cristiana de los hermanos de Macedonia, como dije, llevó a Pablo a motivar a los hermanos de las iglesias de Corinto para poder llevar las ofrendas a los necesitados de Jerusalén. Él estaba pidiendo ofrendas, motivando a los corintios, porque había un plan y un propósito de otra situación en Jerusalén que estaba más pobre que los macedonios, por decirlo así. Estaba en más situación, y él sabía. Entonces le dice, no quiero obligar. No es así, sino por amor a los hermanos. Y él estaba diciendo, motivando, para llevar a los hermanos de Jerusalén aquellas ofrendas. Y todo lo que nos trajeron, dice, para llevar las ofrendas a los necesitados en Jerusalén. Quienes dieron con mucho gozo y alegría a pesar de la pobreza, dice, en Macedonia. Hay mucha pobreza en la iglesia. No sé si alguno ha tenido, para algún día tendrá la oportunidad, hermano, que uno va y visita hermanos en situaciones muy humildes, en casas muy humildes. Muy humildes. Yo lo he vivido con mi esposa. Y usted tiene que adaptarse ahí. Tiene que ir el corazón abierto de amor de Jesús, ni mirar nada. Usted va, es un hermano Cristo lavado con la sangre de Jesús, igual que yo. Y algunos van engreídos, altivos. Estuvimos, por eso por misericordia el Señor, yo por misericordia, sin jactar, hermano, cuando Cristo me llamó, yo tuve un sueño que recibía a Jesús. Y yo pensaba, dije, Señor, yo quiero recibir a Cristo como único personal salvador. Decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y dije, ¿a dónde me vaya el Señor? ¿A la JBH?
allá, ¿qué templo? Yo miraba los templos. ¿Qué templo voy a ir, Señor? Y vas a ir adelante. Cuando el pastor haya llamado, ahí quiero yo. Junto a todo, cuando dice, y esté el obispo así, que están en los púlpitos grandes, bien altos, mucho más altos que están más cerca del Señor, no sé si. Aquí yo estoy bajito. Claro. Entonces, dije, Señor, ¿dónde? Necesito entregar mi vida a Jesús, dar ese paso. Y yo tuve un sueño. Y dije, Señor, otra vez se equivocó. Dije. Y me mostró una población tan humilde, hermano. Tan humilde. Y veía, yo dije, no, aquí no, eso ya te equivocaste. Yo quiero ir a esos brujos, esos templos, ahí. ¿Por qué? Porque yo era administrador de un restaurante. Entonces tenía gente a cargo, personal, barman, garzones, cocineros, chef. Yo no tenía que ir a eso. Tenía que ir a un templo, yo, grande. Pues el Señor no es así, conoce el corazón, a matarte el orgullo y que Cristo está en todas partes. Y ese sueño me llegó. Pues ese día, el hermano me dice que era un subalterno que me predicó el Evangelio, un garzón, que yo lo contraté. Part-time me predicó el Evangelio y él trajo un mensaje del Señor para mi vida. Y él se iba, se cambió su ropita, se iba a su casa y me dice, vamos a juntarnos. Voy para allá, me dice, don Carlos, hoy es su día, me dice. ¿Qué? ¿Cómo me dice? Hoy es su día, por lo tanto, me dijo, le voy a dar la dirección donde tiene que ir. Le da la dirección. Bueno, digo, ¿cierto, mi amor? Me voy a buscar a mi esposa y a mi hijo mayor. ¿Qué? Tengo 11 años, tal vez, Carlito. Una cosa así. 11 años tendría. 13 años. Yo llegué a casa, le dije, neta, yo tengo que ir a una parte. ¿Me acompaña? Ya, mi esposa todavía no. Gracias al Señor por la oración, me iba a mi lado, pero todavía no llegaba al Evangelio. Y yo sentía ya eso. Y me perdí, hermano. Era para llamar al norte, unas poblaciones, unos pasajes chiquititos, pequeñitos. Y ahí dije, aquí bien. Y me estacioné ahí. Y era una casa particular, pequeñita, bien humilde. Y Señor, ¿dónde está el templo aquí? No había nada, ni letrero, ni eso. Creo que había un púlpito, había ahí, una banca, toquita así. Pero yo me senté y no había nadie más. Estaba el matrimonio que prestaba la casa, el hogar para las reuniones. El matrimonio, mi esposa, mi hijo y el que habla. Y este hermano que me predicó el Evangelio y no había nadie más. Y llegó un varón a predicar. Y se paró adelante y empezó a orar. Y yo, como uno no desconoce, dije, Señor. Y lo veo, pero yo solo de decir, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Es aquí? Y entonces, de repente, el varón termina de orar, el evangelista, dice, hermano, tú tienes que pasar adelante hoy día. Yo me tiré al tiro, aquí para adelante, dije, no me importa. Aquí me mostró el Señor en el sueño, aquí es entonces. Y mi hijo detrás dice, yo también voy, dice mi hijo. Mi señora dijo, yo no voy, todavía. ¿Qué sentar? Y fui y me dijo, y recibimos a Cristo como único persona. Allá. No era nada así como yo pensaba, hermano. Y dije, bueno, Señor, ¿qué será? Me mostró que allá era, hermano. Y dije, Dios, no, quizás si me hubiera mostrado, tal vez con mi tosudez y el ego y todo eso, el orgullo, no hubiera ido. Pero me mostré y dije, Señor, yo voy a ir allá.
Gloria al Señor que ese fue el día que Cristo entró en mi corazón. Él no hace acepciones ni distingo, hermano. Jesús murió por ricos, pobres, por todo. Amén. Razas, da lo mismo. Él murió por todos. Así que ahí fue. Un ejemplo de Jesús, quien se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente, sin lugar a duda. Es dar con sinceridad, voluntariamente. Dice en 2 Corintios, hermano, veamos. 2 Corintios, capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 7. 2 Corintios, capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admítenos, dice, a nadie hemos agraviado, admítenos, a nadie hemos agraviado, dice Pablo, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, dice Pablo. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, dice, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflicto de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Estaba pasando, Pablo, todo por momentos difíciles, de tribulaciones, momentos difíciles. Como dije anteriormente, la intención de Pablo era juntar ofrendas para ayudar a los cristianos, hermanos de fe en Jerusalén, quienes estaban pasando momentos difíciles y eran muy pobres. Lo dice en 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, versículo 1 al 4. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Amén, hermano. Para allá quería ir Pablito con esas. Ayudar a los hermanos de Jerusalén. La pobreza de los hermanos macedonios es confirmada por el historiador. Eso es la historia también secular, confirma que los macedonios, esas ciudades eran pobres. ¿Por qué razón? Los historiadores, los que leen, los que estudian. ¿Cuál era la razón? Dice, los romanos en ese entonces tomaron la mayor parte de la riqueza de esas ciudades, Macedonia, cuando conquistaron la tierra que era la patria de Alejandro Magno. Este fue un rey de Macedonia y uno de los mayores genios militares de la historia. En poco más de una década,
forjó un vasto imperio, se puede leer imperio, la historia de Alejandro Magno, que se extendía por Grecia, desde Grecia hasta la India. Derrotando al imperio persa en esos años. Este hombre murió, dice la historia, entre 32 y 33 años en Babilonia. Murió joven, pero conquistó todo eso. Alejandro Magno. Un hombre, un general, un guerrero. Y robaron todo. Empobrecieron estas ciudades. El amor por la obra de Cristo, por las almas, por el Evangelio que tenían los hermanos macedonios, a pesar de su situación de vivencia, es decir, no tenían mucho que dar. Palabras simples y sencillas. Ellos insistían en esto. Al apóstol Pablo le decían, te insistimos, le decían, como decir, oye, tú tienes lo suficiente para este mes, para ti, para tu familia. Y ellos decían, insistían que era un gran privilegio el hacerlo. ¡Qué bondad! Porque hay hermanos que están mucho más que uno. Hay personas que están más necesitadas que nosotros. Que no tienen en realidad. Sucede, hermano. Debemos siempre, hermano, discernir como cristianos. Los cristianos, aquellos primero, como decía, la caridad siempre empieza por casa, con los hermanos, pero también segunda, hay necesidad también afuera, aún por los enemigos, dice el Señor. Porque dice, si nosotros lo ayudamos, pondremos carga sobre su cabeza. Dirá, él me ayudó y yo hablo mal, le digo canuto, etcétera, y lo ofendo, y él me ayuda. Y uno puede hacerlo. Es necesario dar un testimonio de esa forma para ganar almas para el Señor. Al extremo, hermano, ¿cómo sería el amor por las almas, por las personas? Uno tiene que conmoverse con eso. Da alegría, hermano. Por eso yo digo eso. Y lo veo en la pequeña, en la iglesia, cómo lo hace el Señor. Por eso Él puso la carga del Señor. De verdad. Al Señor no le importa si son 2 o 3. Él provee de tal manera que pueden dar 20 y no llega a lo que hacen 3. Así de simple. Porque hay egoísmo, hay cosas. Si llevo uno, me faltará a mí. No, al contrario, Dios te llenará. Dios de eso. Ellos dijeron, estos hermanos de Macedonia, insistían en esto, como un gran privilegio el hacerlo. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice así la Biblia. 8, versículo 4, 2 Corintios, dice, pidiéndonos, dice, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué tremendo, hermano. ¿Usted ha visto en la iglesia grande lo que pasa? ¿Quién se la lleva toda? Ni hablar. ¿Quién se la lleva toda? Por decirlo así, palabras un poco toscas, pero esa es la verdad. Y ahí viene la murmuración y testimonio y todo lo que trae para atrás de las iglesias evangélicas. Y mientras más, es tan tremendo eso, que un pastor contaba que fue a Italia a predicar y el púlpito era un poco alto, no sé si, y él dice que estaba tan avergonzado porque se sentó, lo invitaron a predicar, y dice que el pastor se tiró de guata, así, se acostó,
Entonces se tiró y los hermanos dijeron, ya dijo, todos los hermanos tienen que tapar a este siervo con sus ofrendas, con su dinero, taparlo. Y era gordito, así que para taparlo, ¿verdad? Así de ridículo eso. Increíble, el pastor quedó sorprendido. Dijo, esto es terrible, ese show. Nunca leyó la Biblia, parece el pastor. No puede ser eso. El pastor al cual el Señor dio por misericordia, no digo que sea así, pero él era un anciano bajito, que está con el Señor, y era tan humilde que cuando yo lo vi bajar, me sorprendió. Una iglesia de 500, 600 hermanos. Y era un hombre muy sencillo, y había canastos. Por eso le dice, mi hermano Jaime hizo eso. Habían canastos para llenar la ofrenda. Y para los hermanos, muy lindo, yo lo vi ahí. Se llenaba el canasto. Y la hermana Dorca preparaban, sabían la dificultad de los hermanos. Y era lindo lo que sucedía. Tan humilde que una vez él, cuando si me sucede a mí, yo lo voy a adelantar. Cuando él tenía una camioneta bien viejita, venía de Lampa, ¿cierto? Y bajaban porque era una familia grande. Y yo, ¿cómo cabían? No lo sé. Y cómo llegaba con lluvia, con todo, llegaba con neblina de Lampa y llegaba a la iglesia. Y se bajaba ahí y todo. Hasta los nietos se bajaban de la camioneta. Después el Señor le dio un autito más nuevo, bonito. Y dijo, ese autito me lo dio el Señor, pero no es de lo que usted piensa, dijo. Ernesto, que había al frente, no es de lo que usted piensa. Esa es una herencia de mi tía, no sé cuánto, Zulema, ¿cómo se llama la tía? Ella tiene un nombre bien cómico. Y le dijo, esa es una herencia de mi tía Zulema. Y todo hermano, ¿y aquello quiere? El Señor le dio duro. Aquí le dijo, oh. Haz eso, es normal. Sucede. Cuando a mí me pasa, ya saben dónde viene. Entonces, hermano, era muy lindo, dice que ellos decían, pidiéndolo, hermano, como decir, hermano Pablo, yo quiero traer esto para el Señor. Pero hermano, te quedan, sí, con la mitad me basta a mí para la semana. Ya pronto me van a pagar la PGU, así que así que déjame darle para los hermanos que no tienen la PGU. Y lo hacían, dice, era una necesidad, dice, era un privilegio, hermano, y es un privilegio. Dios nunca se olvida de eso, nunca, no. Es un privilegio. Lo dice la Biblia. Generalmente, sabemos que casi la mayoría de las veces, y en todas partes del mundo, vemos que los más generosos son aquellos que tienen menos recursos. Es indudable. En todas partes del mundo. Y comparten lo poco que tienen con gozo y alegría. ¿Sí? Hemos ido con mi esposa. Hermano, lo único que tengo una tacita es gloria a Dios, hermano. No hay problema, y paz. Si tiene una, pásela por todas las tacitas. No hay problema de decir, yo como recojo bien. Pero la pobre hermana a veces le dice que hasta que ni siquiera tiene mantequilla. ¿Pero qué hace? Son aquellos que tienen menos recursos y comparten lo poco que tienen con gozo y alegría. En 1 Juan dice eso. 3.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero pregunta, dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo puede decir, soy cristiano y alaba a Dios, ora a Dios, canta a Dios? Hermano, tengo necesidad, sí, voy a orar por ti. Y no, mi hermano no tiene ni para mí, que mi hermano tiene la abundancia. No lo hay. En Mateos, no lo busque, hermano, que lo hace. Sé que está bien bíblico ahora. En Mateo 6:21 dice, porque da donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Así es. Donde esté tu tesoro, dice, allí estará también tu corazón. Las ofrendas, hermanos, jamás deben ser una competencia de recursos, según los recursos que posean. Nunca. No es una competencia. De decir con algunos hermanos, oye, mira lo que dio y lo que tiene. No importa, hay. Todo lo que tiene, o viene en un auto y el hermano trae una galleta. ¿Qué importa? ¿Sí me dicen? Digo, en el auto trae una galleta. Hermano, cuando tenía para benzina, llegó con 1 litro. Nunca sabe eso uno. ¿Por qué juzgar adelantarse por eso? Sucede, hermano. Jamás deben ser una competencia de recursos que posean. Nunca se debe medir de esa manera, no se debe hacer. Todo está en el corazón. En el corazón, hermano. Ni marca, ni importa eso. Ese hermano tiene que ser aceite, chef, no de la otra, porque, hermano, no, cosa absurda, hermano. Perdón el Señor, pero me dio una alegría de ver. Le conté que los niños, nuestros hermanos, cuando se pidieron, quería comer, me llevó la sopa de espárrago. Por el oro tan rico que tenía. Me quería quedar. Alguien dijo por ahí, dice, encontré una persona, dice, los hombres ricos le deben a Dios un gran tributo y los hombres pobres no deben avergonzarse si lo que dan es pequeño. Así es, hermano. Los hombres pobres no deben avergonzarse si lo que dan es pequeño, no importa. ¿Por qué estaba alegre el apóstol Pablo? Por la respuesta de los corintios. Estaba contento el apóstol Pablo. Dice aquí en el capítulo 7, dice, regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Entonces eso le dio gozo a Pablo. ¿Por qué razón? Por la respuesta de los corintios. Debido a que a través de su carta de Pablo, los expone, los reprende, los exhorta fuertemente, porque estaban haciendo las cosas mal en las iglesias de Corinto, por su comportamiento que hasta el momento llevaban. Entonces, él les llamó la atención.
él estaba contento por la respuesta porque él los reprendió, los exhortó, los corrigió, como uno dice, o el pastor, el hermano, que habla a la iglesia, y dice, el pastor me habló a mí, ¿quién le contó que yo pensaba así? Así que no me voy a enojar, no voy a dar ni una cosa. Para así decir, pero la respuesta fue distinta. Y se alegró Pablo. En 2 Corintios 7, del 8 al 11, dice, leámoslo, hermano. Capítulo 7, versículo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 11. Dice, porque aunque os contristé con la carta, mire, dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, no sé, enojaron, dice, Dios triste. Ahora, dice el versículo 9, me gozo, no porque hayáis sido contristados o corregidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Amén. Amén. Entonces dice, sigamos leyendo, dice, yo leí el 17, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Se arrepintieron por lo que estaban haciendo los corintios. Estaban haciendo las cosas mal, la iglesia. Y él los tuvo que corregir por la palabra. Entonces dije, aquí no se acabaron las ofrendas y los amenes. Aquí se acabaron los amenes y la alegría. Pero ellos lo recibieron bien. Y vino el gozo, el arrepentimiento y la bendición. Dice, versículo 11. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados o reprendidos, según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo vos habéis mostrado limpios en el asunto. Se mostraron limpios, corregidos, y como dice, aplicaron esa palabra. Entonces se alegró, porque recibieron bien el mensaje. Lo dijo Pablo, aquí parece que no es nada para los hermanos de Jerusalén. Pero él como predicador, como evangelista, como pastor, él tenía que decirle la verdad. Corregirlos. No como algunos. Da lo mismo que esté en adulterio, en fornicación, en pecado. Trae la ofrenda, no me importa. Dice, no voy a saltarme, yo no voy a buscar algo bueno para que el hermano no se arrepienta. Y Pablo dijo primero, porque tenía que decir de parte de Dios. Pero los hermanos se arrepintieron. Y hubo gozo, alegría. Y por eso se alegró. No lo busque, hermano, en Romanos 5:11 dice en otra versión, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y en 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La iglesia de Corinto, como muchos hoy, intentaban justificar sus pecados. Y sobre todo en la manera de participar en la Santa Cena del Señor. Hasta en la Santa Cena. La Santa Cena uno ora, porque si llegó enojado, o viene enojadito, o algo malo, siempre hay cosas en la mente, en el corazón, oramos antes de cenar. Por esas cuentas con Dios, porque eso es muy sagrado, cenar con Jesús.
Y ellos no hacían así. Los corintios habían convertido la cena del Señor en una reunión en la que los ricos acababan comiendo y bebiendo. Todo guasqueado. Todos los hermanos que tenían dinero en Corinto, todo copeteado. Se les perdía el Señor y comían a destacar. Pues tenían dinero. Meta cordero, qué sé yo, cabeza de chancho, uva, todo. Y los hermanos pobres, dice, en lo que los ricos acababan comiendo y bebiendo demasiado. Y eran hermanitos dentro de ese Corinto. Y los cristianos más pobres se quedaban hambrientos y humillados. Ni una pata de chancho, ni una chuleta. Y una sopita. Y una sopita. Eso sí era la Santa Cena del Señor. Qué terrible, hermano, ¿no? Pero había. Eso entonces, fíjense, 2000 años atrás, hermano, y hoy sucede lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo, hermano. Claro que sucede. Pasa eso, ¿no? Es triste ver eso. Los corintios habían convertido la cena del Señor en una reunión, en la que los ricos acababan comiendo y bebiendo demasiado y los cristianos más pobres se quedaban hambrientos y humillados. Los servicios religiosos, los cultos, las reuniones desordenados usaban más los dones del Espíritu Santo. Todos andando eso, ¿no? La lengua, que se profetizaban uno a otro. Que dio una profecía buena. ¿En qué momento está ahí? O sea, te voy a profetizar algo bueno. Una ronda. Así de desordenado. ¿Qué profecía que no eran del Espíritu Santo? Usaban más, dice, los dones. En el culto público, imagínense la gente que entra. Cuando llegaban visitas, hacían cosas indebidas. Ahí está el tema. En esos años, hermano, por eso yo, por misericordia, si yo me pongo a hablar lengua aquí, ustedes me van a entender la predicación, no me van a entender. Me voy a gozar yo nomás. Pero ustedes, ¿qué van a aprender? Nada. Una cosa parecía así. Hacían cosas indebidas, transformándose en un desorden. En resumen, una mala enseñanza, mala doctrina. Pablo les ayudó a fortalecer su fe en Cristo. Y como le puso la espada a la palabra, aquí no hay ofrenda. Sobre todo a los recién convertidos, a los recién llegados, los hermanos nuevos. Qué ejemplo para ellos. Por eso hacen mal. Vienen afligidos, angustiados, con problemas. Y imagínense, hay una santa cena y el hermano todo guasqueado ahí. No se toman un vasito así, pero imagínense, ¿cuánto tomarían? Es un desorden. Pensaron que era así. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo es santo. Amén. Pablo les ayudó a fortalecer su fe y lo ordenó por la palabra, conforme el Espíritu Santo le guiara. Que dejaran sus creencias y sus prácticas del pasado que venían erróneas. Tienen que regirse por lo que dice la Escritura, porque el Espíritu Santo dice, guiará toda verdad, toda justicia. En 2 Corintios 7, 12, 15, 2 Corintios, capítulo 7, 12 al 15, dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito,
que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. A Tito, Pablo lo presentó y a él lo iba a enviar con las ofrendas a Jerusalén. Entonces él lo respalda para decirle, Tito no se va a arrancar con la plata para la casa. Entonces dice, Tito es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Obviamente el Señor da testimonio a Pablo quién era Tito. Entonces dice, Tito, tú vas a llevar la ofrenda. Él no se la va a gastar como algunos tesoreros de algunos cursos, ¿no? De la escuela. De la escuela. Y el paseo de fin de año no hay nada para los niños. Sigamos leyendo para ir terminando, hermano. Ahí mismo el versículo 8, 2 Corintios 8, 10 al 15. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también al cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrecheza. Está diciendo, no quiero yo que pase estrechez si ustedes ofrendan. No quiero ponerle carga, por así decirlo. No quiero hacer eso. Sino, dice, para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra suple la escasez de ellos. Es claro, ¿no? Dice, sino para que en este tiempo que no se cumple, con igualdad la abundancia vuestra suple la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Mire cómo es el Señor, para que todos tengan. Si yo tengo abundancia, voy a dar al hermano para que esté igual que yo, para que tenga lo mismo, anhelar eso, para que no le falte, esté tranquilo. De eso dice Pablo. Ojalá fuera así siempre. Como está escrito, dice el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Se fijan? Es claro, el Señor dice, el que recogió mucho no tuvo más. Va a tener lo mismo que nosotros, porque así es Dios de justo. Te va a llevar la torta entera, vaya a comer como si fuera la mitad, igual que yo. Es así, hermano. Y estamos leyendo 2 Corintios 8, 8 a 15. Entonces, hermano, como dice la Escritura, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por nosotros. Tito entonces fue el encargado de llevar las ofrendas a Jerusalén.
Jerusalén, hermano, es ese lo que el Señor puso en mi sentir. Es lindo eso. Es grato, hermano. Yo veo cuando, hermano, como hoy, siempre hay necesidad. Y uno ora y pregunta al Señor y siempre dice, hoy, tal, hermano, tal persona. Y va, yo necesito. Dios le va a guiar, nos va a guiar a eso, hermano. Amén. Siempre lo va a hacer el Señor. Él sabe lo que puso en nuestro corazón. De verdad eso. Él decía, ese pastor, eso me acuerdo, dice, nunca te va a faltar el aceite en tu casa. Siempre tendrás arroz. Te sobrará el azúcar y la sal. Y es verdad. Gloria a Dios. Dios lo hace porque Dios es justo, hermano. Amén. Por eso estaba contento Pablo, hermano. Porque la respuesta de los corintios, a pesar de corregirlos, fue beneficiosa. Siempre tiene que ser así. Debe ser así. Porque hay bendición. Uno ni sabe lo que sucede, hermano. La necesidad de los demás, no lo sabe. Muchos hermanos aparentan, no dicen nada. Pero Dios sí te puede mostrar. Dios nos muestra, hermano, sí. Y dice, Él ve. Y uno tiene que orar donde hay eso y poner eso. Debemos ser así, hermano. Como lo de Corinto. No importa que a veces nos digan, nos corrija la palabra. Dice el Señor, gloria a Dios. Ese soy yo, Señor. ¿Es bueno decir eso? Ese es para mí. No es decir, es para Él. Y es para Él. Para mí nunca. Es para mí, Señor. Es un buen consejo, hermano. Así uno va perfeccionándose. Cuando uno dice, Señor, ese soy yo. Incluso ese que más o menos va, también soy yo. Esa para ir a agarrar a todo uno, aunque sean muchas, pero va aprendiendo y se va perfeccionando. Más rápido. Porque si uno lo hace el quite, entonces no va a madurar muy rápido. ¿Quiere madurar rápido? Ese soy yo, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Así es. Ese soy yo, Señor. Como decía mi nieto, habla nomás, Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Te glorificamos, Señor. Gracias por la enseñanza del apóstol Pablo, Señor. A la iglesia, a nosotros, a todos, Señor. Porque tú no has cambiado, tu palabra no ha cambiado. Fue escrita hace más de 2000 años, Señor. Y hoy sigue siendo igual. Corrigiéndonos, enseñando, exhortándonos. Y no ha cambiado, Señor. Hay muchas almas, iglesias, como los macedonios, como los corintios, desordenados, toman la cena, Señor, en forma desordenada, sin el orden bíblico, Padre. Señor, toman las cosas livianamente. Señor, se olvidan que todo eso es sagrado, que es una falta y contristan al Espíritu Santo de Dios. Eso no debe ser. Y los tiempos siguen iguales como los corintios. ¿Cuántas iglesias hay así, Señor? Muchas. Oramos por aquellas, Señor, para que puedan entender, para que lleguen muchos hermanos Pablos a esos lugares a corregir y puedan aceptar la enseñanza y la corrección, la aceptación, y puedan arrepentirse, porque hay necesidad
Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Señor, para que tú los alcances con tu palabra. ¿Qué testimonio tienen, Señor, aquellas iglesias carnales, iglesias muertas en espíritu, Padre? Señor, responsable de muchas almas que quieren llegar a congregarse, quieren entrar y ven eso, Señor, dentro de las iglesias. Padre mío, llegó el momento de corregirlas, porque vendrán los juicios, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido pisoteada, blasfemada. Tú lo harás y corregirás, Dios mío, muy pronto, Señor. Sé que lo harás, Dios mío. Tu Espíritu Santo no solo habla hoy, aquí, en muchos lugares. Tú tienes hombres que no han doblado sus rodillas a los Baales. Tienes un remanente alrededor del mundo, Padre mío, que están diciendo lo que viene, anunciando los juicios que vendrán. Y no tardarán, Señor. Vendrán y no tardarán. Amado Dios, ayúdanos a perseverar en tu palabra, a poner por obra tus mandamientos, tus leyes, Señor. Ayúdanos por misericordia en estos tiempos tan difíciles, mi Dios. Te lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén y amén.